Millonario deja propina a increíble Nochebuena, pero un secreto impactante sale a la luz. La noche estaba helada, la calle casi vacía, y en esa pequeña cafetería del barrio donde todos se conocen, nada había preparado a Clara para lo que iba a pasar. En plena víspera de Navidad, cuando las luces parpadeaban y el aroma a café con canela llenaba el aire, un hombre apareció. No era cualquier hombre. Vestía un abrigo largo, demasiado caro para ese lugar. Ojos profundos y una sonrisa extraña, como si supiera algo que nadie más podía imaginar. Entró con paso firme. Dejó caer un grueso sobre de billetes al poner sus manos sobre la mesa donde Clara servía. La propina, una cantidad tan desmesurada que hizo que hasta el viejo reloj del paredón pareciera detenerse. ¿Quién dejaría tanto en esta hora?, murmuraron algunos clientes, con mezcla de asombro y recelo. Fue un golpe directo al corazón del barrio. Un excéntrico millonario, famoso por regalar fortuna sin preguntar, había dejado. ¿Era esto una bendición o una trampa? Su pecho palpitaba con fuerza, y el nudo en su garganta crecía a medida que fijaba sus ojos en la nota que estaba junto a la propina. No era un simple gracias. No, ese papel llevaba palabras que herían con la sutileza de un cuchillo. Un secreto terrible, dispuesto a arrebatar la esperanza que esta noche había prometido. Esta generosidad tiene piel de mentira, decía la nota. Alrededor, el murmullo se volvió un rugido apagado. La comunidad miraba y susurraba, incapaz de creer en la inocencia del acto. ¿Qué oscuro pasado oculta ese hombre?, alguien preguntó en voz baja. Sin esperar respuesta, Clara sintió cómo se desmoronaba el poco equilibrio que había conseguido. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, mezclándose con el sabor amargo del café y la espera que ella misma había creado. Su mirada buscaba en cada rostro un indicio de verdad, mientras la atmósfera se volvía pesada, casi tangible. ¿Era posible que el hombre que parecía regalar luz en esta noche negra estuviera ocultando una sombra capaz de destruirlo todo? ¿Y qué debía hacer ella ahora? El dolor latente, la responsabilidad de cuidar a sus hermanos y una comunidad en jaque la arrojaban a un abismo de incertidumbre. El silencio se rompió por el tintineo de las tazas y un grito ahogado. Clara levantó la vista y por un instante el mundo se detuvo. En ese pequeño café, con la nieve cayendo fuera, algo se había roto para siempre. Y la pregunta más peligrosa flotaba en el aire frío. ¿Qué estaba dispuesto a hacer el millonario para mantener oculto ese secreto? ¿Y a qué precio pagaría Clara el precio de la verdad? La noche prometía respuestas, pero también riesgos que nadie. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire en el café se volvió denso, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo. Clara, con su corazón latiendo a 1000 por hora, sentía que los ojos de la comunidad pesaban sobre ella. El susurro de la nota seguía resonando en su mente. Esta generosidad tiene piel de mentira. Las lágrimas caían sin que ella pudiera contenerse.
¿Qué había detrás de un gesto tan aparentemente altruista? La sonrisa en el rostro del millonario era ahora un eco de incertidumbre. De repente, un grito desgarrador rompió el murmullo. Provenía de la entrada. Clara se giró, su mirada atraída por un movimiento brusco. Un grupo de hombres entró corriendo, sus rostros cubiertos por pasamontañas. La atmósfera cambió instantáneamente. La calidez del café se disolvió en miedo helado. ¡Es un atraco!, gritó uno de ellos, levantando un arma. La gente comenzó a gritar y el caos se desató. Las puertas se cerraron y el sonido de las tazas cayendo al suelo resonó como un eco aterrador. Clara sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo lo que había planeado, cada sueño que había abrazado, se desvaneció ante sus ojos. Miró al millonario, que ahora parecía más un espectador que un benefactor. Su rostro había cambiado. Ya no era solo un hombre extraño, era un ser enigma. Mientras su mente luchaba por comprender lo que sucedía, el grupo de atracadores se acercaba a él. «¡Tú, dame el dinero!», ordenó el líder de los hombres, apuntando directamente al millonario. Pero algo en los ojos del hombre cambió. Clara observó cómo una chispa de determinación encendía su mirada, como si en lugar de miedo hubiera un profundo secreto dispuesto a salir a la luz. «¡Espera!», murmuró el millonario, levantando una mano, cargada de una calma inquietante. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Justo en ese instante, Clara sintió que todo el universo giraba a su alrededor. ¿Qué sabía él que ellos no sabían? La tensión creció, y no solo por la amenaza inmediata. Había algo más que vibraba en el aire. «¿Quieres saber lo que tengo?», agregó el millonario, su voz aún serena. «Yo soy el hombre al que buscan, pero no por lo que piensas». La revelación dejó a todos boquiabiertos. Las armas titubearon en manos temblorosas. Clara sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo, la incredulidad mezclándose con el miedo. La luz del café parecía desvanecerse. Mientras el millonario comenzaba a hablar, sus palabras como un veneno que llenaba el espacio. «Todos estos años he donado por culpa de un secreto que amenaza con destruir a muchos, incluidos ustedes». Los atracadores lo miraron atónitos. «¿Qué te crees? No estamos aquí para juegos». Pero el millonario sonrió de una manera que heló a Clara. «Sí, lo sé, pero si no me escuchan, probablemente lo pierdan todo esta noche». Las balas evitaron la gravedad de su discurso. Claramente estaba contemplando un plan que iba más allá de salvar su propia vida. Clara, atrapada en su confusión, no podía dejar de preguntarse si el brillo del millonario era el de un salvador o de un hombre que había hecho pactos oscuros. Mientras el ambiente vibraba con la incertidumbre, un ruido sordo proveniente de la parte trasera del café rompió la tensión. Un grupo de policías había comenzado a rodear el lugar. En ese instante, la dirección de la situación vio un giro dramático. «No hay salida», dijo el líder de los atracadores, levantando su arma, mientras la luz de las sirenas se colaba por las ventanas. Clara sabía que la decisión de los hombres enmascarados podía cambiarlo todo. En su pecho, el temor se entrelazaba con una extraña sensación de esperanza. Pero había un secreto antes de que todo acabara. «El dinero no importa. Él sabe algo de la noche que nadie más sabe», gritó. El millonario sonrió de nuevo, esta vez con una tranquilidad que desgarró el alma de Clara. «Y es hora de que todos lo descubran». El tiempo se detuvo mientras la verdad colisionaba con el horror. A medida que el caos estallaba, cada persona allí se dio cuenta de que el verdadero atraco iba mucho más allá del dinero. ¿Qué revelaría esa noche desgarradora?
La oscuridad estaba a punto de proponerse. El tiempo se detuvo mientras la verdad colisionaba con el horror. A medida que el caos estallaba, cada persona allí se dio cuenta de que el verdadero atraco iba mucho más allá del dinero. ¿Qué revelaría esa noche desgarradora? La oscuridad estaba a punto de proponerse. Clara sintió que el aire se volvía aún más pesado, una mezcla de incredulidad y miedo que la apretaba el pecho. Miró al millonario. La calma en su rostro se transformó en algo oscuro, una sombra que se cernía sobre él. «Todos deben saber la verdad», repitió, su voz resonando en el silencio absoluto que había caído sobre el café. «Cierra la boca», gritó uno de los atracadores, su arma todavía levantada. Pero Clara no podía apartar la vista de los ojos del millonario, que parecían brillar con una intensidad aterradora. Fue entonces cuando de la parte trasera un estruendo retumbó como un trueno. La puerta se destruyó de un golpe, y 3 hombres más, con uniformes de policía, irrumpieron en la escena. «¡Aquí, manos al aire!», ordenaron con voces que cortaban la atmósfera tensa. El caos se desató. Los atracadores, desbordados por la sorpresa, se agruparon. Pero el millonario no se movió. Clara se preguntó qué estaban esperando. Una mirada intensa cruzó entre el millonario y el líder de los atracadores, como si se estuvieran comunicando en un idioma secreto. De repente, el millonario dio un paso al frente. «No pueden detenerme. Ninguno de ustedes entiende lo que está a punto de suceder», dijo en un tono despectivo, como si estuviera moldeando el destino mismo. Las balas titubearon en las manos del criminal. Las palabras del millonario parecían tener un efecto hipnótico. «¿Qué quieres decir?», exigió el atracador, evidente desconfianza en su tono. Pero el hombre de abrigo largo solo sonrió, una sonrisa que heló la sangre de Clara. En su mente sentía que todo estaba a punto de cambiar, que la verdad que había estado a punto de ser revelada era mucho más profunda. Entonces las luces del café comenzaron a parpadear. Unas chispas de electricidad estallaban por las paredes. Un grito abrió paso a un oscuro secreto cuando la pantalla de la televisión del café se encendió de repente. Un anuncio en pantalla mostraba noticias de la ciudad, reportando un escándalo impresionantemente revelador. El millonario, después de todo, está acusado de... «¡No! ¡Cierra eso!», gritó el millonario, pero sus imploraciones fueron en vano. Clara sintió que el corazón se le salía del pecho. Las palabras en la pantalla, cada una, se clavan en su mente como dagas. Financiamiento ilegal de actividades criminales. Red de lavado de dinero. Testigos protegidos. Era un golpe letal. El ambiente se desgarró en un grito colectivo, y los atracadores, ahora confundidos, comenzaron a dudar. «¡Eres un mentiroso!», murmuró uno de ellos, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. «No entenderán», continuó el millonario, su rostro transformándose en una mueca. «He hecho esto por el bien de muchos», insistió, pero sus palabras resonaban vacías. La comunidad lo miraba con horror, y Clara sintió una traición agonizante desgarrar su fe en su Salvador. «¡Ustedes no saben lo que han despertado!», gritó él finalmente, su voz temblorosa. Pero cuando comenzó a moverse, una de las balas se disparó, surcando el aire en un instante de brutalidad. El mundo pareció ir despacio. Cada segundo se hizo eterno. Sin embargo, no impactó al millonario. En su lugar, un grito desgarrador llenó el café. Clara se volvió. El corazón se le detuvo. La bala había encontrado su camino hacia su hermano, que estaba detrás, queriendo protegerla. Todo se congeló. La imagen de su hermano cayendo al suelo, la sangre manando como un río de sueños rotos.
La envuelve en un horror indescriptible. En medio del caos, el terraplén de la verdad se deshizo por completo. ¡No! Fue lo único que logró gritar, mientras las miradas se centraban en el millonario, cuyo rostro ahora estaba pálido. La realidad de la traición lo envolvía todo. Clara se abrazó a su dolor, preguntándose, ¿qué secretos más pesados estaban escondidos tras esta red de mentiras? El café se desmoronó en preguntas, ecos de vida y muerte navegando en el aire helado. Cada persona en el lugar comprendía que el horror no había hecho más que comenzar. Clara sintió que todo se desmoronaba. La sangre de su hermano se derramaba en el suelo, un charco oscuro que se extendía rápidamente, como si el dolor quisiera arrastrar todo a su paso. «¡No! ¡Por favor, no!», balbuceó, las lágrimas cayendo como un torrente. El caos a su alrededor se intensificó. Gritos y el sonido del pánico llenaban el café. Pero su mundo se había reducido a un único foco: su hermano herido, la vida emergiendo de él. En el rostro del millonario, la sombra de su secreto lo devoraba. Clara vio en su mirada un destello de culpa y complicidad. Sus manos temblaban y estaba pálido. «¡Esto es culpa tuya!», gritó una voz desde el fondo, y Clara se giró. Era el líder de los atracadores. «¡Tú lo sabías todo este tiempo!». En ese instante, una nueva explosión de ruido causó una conmoción. Otra puerta se abrió y dos hombres encapuchados irrumpieron en el café, armados, con una determinación que encendió aún más el caos. «¡Todos al suelo!», gritaron. La tensión subió y el tiempo pareció detenerse. El mundo se sentía como un mal sueño, un lugar donde la realidad escapa de las manos. Pero lo que sucedió después fue inesperado. Uno de los nuevos intrusos, menos ridiculizado que el grupo de atracadores, se acercó al millonario. «No puedes seguir haciéndolo, amigo», dijo con una voz que resonó con peso. Clara frunció el ceño. ¿Quién era este tipo? «Lo que has estado ocultando va a salir a la luz». Las palabras eran como un golpe, y el ambiente se volvió aún más tenso. Sin previo aviso, el millonario dio un paso adelante hacia él. Su expresión se endureció. «¿Qué quieres decir con eso?». La voz del hombre que había entrado era sólida. «Lo saben. Están preparados para exponerlo todo. Si no actuamos rápido, todo estará perdido». Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? Los atracadores se miraron entre ellos. La incertidumbre era evidente. «¡Cállense!», gritó uno de ellos, intentando retomar el control. Pero Clara ya estaba atrapada por la revelación. Ese hombre sabía algo más, algo que reconfiguraba todo. El millonario, ahora visiblemente alterado, cada vez más inquieto, de repente se volvió hacia Clara. «Tú no tienes idea de lo que estás a punto de descubrir». Su mirada le heló la sangre. Su rostro mostraba una mezcla de resolución y desesperación. «Si caigo, tú también lo harás». Con un gesto rápido, el millonario se abalanzó sobre el nuevo intruso. Fue como un caos en cámara lenta. Un revólver se disparó, pero no por el hombre que ya estaba apuntando. El sonido retumbó como un trueno y el nuevo entrante cayó al suelo. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué has hecho?», gritó el líder de los atracadores, su rostro empapado de terror. Clara no podía creer lo que veía. Los murmullos se multiplicaban. La comunidad ahora estaba atrapada entre el horror y el asombro. «Esto es un desastre», pensó, temblando con cada segundo que pasaba. Pero el giro se intensificó. Mientras el hombre caía, su mano se deslizó sobre su ropa y sacó una pequeña memoria USB. «Esto es el principio»,
logró murmurar antes de que los ojos se le apagaran. El silencio se apoderó del café como un monstruo voraz. Clara, paralizada, no sabía qué pensar. ¿Qué había en esa pequeña memoria? Los atracadores, ahora en estado de confusión, comenzaron a retroceder. «¡Llévatelo! ¡No dejes que caiga en sus manos!», rugió uno, mientras su líder se alejaba en un movimiento casi instintivo. La habitación se llenó de tensión pura, una presión palpable. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Clara corrió hacia la memoria, como si la tuviera en una visión premonitoria. Con la respiración entrecortada y el corazón golpeándole, logró agacharse y tomarla justo cuando el caos comenzó a desatarse de nuevo. La mirada del millonario se cruzó con la suya. Una mezcla de miedo y súplica en sus ojos. No sabía si debía confiar en él, ni siquiera si estaba haciendo lo correcto. Las sirenas ya sonaban más cerca, y todo se movió como una espiral impredecible. Clara sintió un temblor en su interior, pero esa memoria se convirtió en su única brújula en el maremoto de decisiones que la rodeaba. La pregunta latía en su mente: ¿qué secretos se revelarían si decidía usarla? Y más importante, con un último vistazo a su hermano, cuyo cuerpo inerte ahora ocupaba un lugar en su memoria, Clara dejó que su instinto la guiara. La noche estaba lejos de terminar, y el verdadero horror apenas comenzaba. Clara sintió el peso de la memoria en su mano, ardiente y frío al mismo tiempo. Las miradas en el café hacían que el aire se espesara. El millonario estaba allí, con su rostro desencajado, y el caos había llegado para quedarse. El líder de los atracadores estaba nervioso, el revólver temblando en su mano. «¿Qué haremos con eso?», preguntó uno de los atracadores, señalando la memoria. El jefe no respondió. Tenía los ojos fijos en el millonario, como si esperara algo. Clara tuvo miedo. ¿Qué haría el hombre que antes parecía un salvador? El tiempo parecía fluir más lento. Las luces del café titilaban, reflejando la tensión de los cuerpos que temblaban bajo la amenaza de los atracadores. Clara miró a su hermano. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo, un terrible recordatorio de lo que estaba en juego. Un ruido sordo rompió el silencio cuando el millonario se lanzó hacia el líder de los atracadores, gritando: «¡No puedes hacer esto!». Sin embargo, el grito se perdió en la confusión. Los atracadores se impacientaban. El miedo y la avaricia chocaban en sus miradas. Clara sintió que su pulso se aceleraba. «¡No, no lo hagas!», le gritó al millonario, pero él no la escuchó. La atmósfera se tornó eléctrica. Un omnímodo instante justo antes de una tormenta. «¡Déjalo! ¡Él no es tu enemigo!», clamó Clara. Pero sus palabras se silenciaron por el estallido de algo más. Fue un golpe. El sonido clamó como un trueno, y el hombre que había intentado acercarse al millonario cayó al suelo, gritando. El caos se desató. La memoria USB se resbaló de las manos de Clara cuando ella giró, presa del pánico. Gritaron los atracadores. La sala se llenó de gritos. Sillas volaron y Clara huscó desesperadamente en el suelo, pero ya era demasiado tarde. Entonces, en un giro inesperado, el millonario sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio, era fría y calculada. Clara sintió una punzada en el estómago. Sabía que esto podía pasar, dijo él, y su voz resonó como un eco oscuro. «Sabía que tendríamos que enfrentarlos alguna vez». «¿Qué estás diciendo?», protestó Clara, su mirada cargada de incredulidad. De repente, las preguntas flotaban en el aire, y la confusión se convertía en un monstruo voraz. La comunidad, que había mirado al millonario como a un salvador, ahora sentía que sus corazones latían más rápido,
de ansiedad. «Me alié con ellos», anunció, y todas las miradas se volvieron hacia él. «Pensé que podría salvarme, salvarnos», agregó él, cada palabra como un puñal. Clara sintió como su mundo se desmoronaba. «Tú fuiste el responsable de esto», murmuró, la adrenalina corriéndole por las venas. Era un puñetazo a la esperanza, una verdad devastadora. «¿Por qué? ¿Por qué?» «Lo que creí, porque creí que podía manipular la situación, ser quien todo lo mantuviera en pie», respondió el millonario, su rostro ahora lleno de rabia y dolor. Pero estaban más cerca de lo que imaginaba. Las palabras de él flotaban en el aire como humo gris. El líder de los atracadores, aún en shock, gritó: «¡Esto es una locura! ¿Qué demonios haces?». El millonario lo miró con desprecio. «Tú no entiendes lo que se está jugando aquí. El dinero no es nada», dijo. Y Clara no podía creer lo que oía. Había estado en la línea entre un redentor y un villano. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió, de golpe, y entró un grupo de hombres con chaquetas oscuras, armados y decididos. «¡Es la policía!», gritó uno de los clientes, y el pánico se apoderó del café de nuevo. La situación se había convertido en un torbellino de acción. Clara miró a su alrededor, sintiendo que cada segundo contaba. «Cálmense, no disparemos», ordenó uno de los nuevos entrantes. Pero todo sucedía tan rápido que el miedo era palpable. Los hombres armados de la policía tomaron el control y un silencio tenso descendió en el café. Todo el mundo estaba en shock, visiblemente dividido entre la incredulidad y la necesidad de supervivencia. Clara miró al millonario, angustiada, buscando alguna señal de arrepentimiento, pero solo encontró un brillo de satisfacción oscura en sus ojos. En medio del estruendo y el temor, un tercer grupo apareció. Esta vez eran figuras familiares. Eran sus propios hermanos. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¡Corre! No puedes estar aquí», gritó su hermana, pero ya era demasiado tarde. Una explosión resonó y un destello iluminó la sala, antes de que la pantalla de la televisión estallara. Al caer, la imagen mostraba un reportaje sobre el millonario, revelando un nuevo escándalo que ni Clara ni nadie podría imaginar. «¡Mira lo que has causado!», gritó el líder de los atracadores, mientras la escena se volvía un caos de luces y gritos. La explosión había liberado secretos, y ahora el verdadero horror comenzaba a florecer. Clara y su familia se encontraban en la encrucijada de una verdad devastadora. Las miradas se cruzaron en la confusión, cada uno con preguntas sin respuestas. En medio del estruendo, el millonario se volvió hacia Clara. «Tú aún no entiendes, pero todo está conectado». Su risa, un eco sombrío, resonó sobre los gritos. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Algo se desmoronaba, pero no era solo el café, era su mundo entero. La memoria USB se había perdido de su alcance, pero las palabras del millonario persistían en su mente. Y solo entonces la verdad se despojó de su disfraz en un instante. ¿Quién era realmente el millonario? ¿Y cuáles eran los secretos que había llevado consigo hasta ese instante? Con cada sonido de sirena, cada grito ahogado, Clara se dio cuenta de que la respuesta a esas preguntas cambiaría todo. Su vida, su familia y su futuro estaban en la balanza, al borde de la destrucción. Todo había comenzado a desmoronarse, y el verdadero caos apenas empezaba a revelarse. Clara sentía que el aire se espesaba a su alrededor, atrapada entre la confusión del momento y el dolor que le desgarraba el alma. Las sirenas retumbaban como un eco lejano, cada vez más cerca, mientras su mirada se mantenía fija en el millonario. Sus palabras resonaban en su mente. Todo está conectado. Cada persona en el café
paralizada por el miedo y la incertidumbre, la miraba esperando respuestas que ella misma no tenía. Fue entonces cuando todo cambió. En un parpadeo, la puerta principal del café se abrió de golpe. En la entrada, un rostro familiar sobresalía entre la multitud. Era su padre, el hombre que había perdido hace meses. Su figura estaba iluminada por la luz de las farolas de la calle, un halo casi irreal que lo rodeaba. Clara sintió que el mundo se detenía. Los murmullos se apagaron. Todos, incluso los atracadores, miraban atónitos. «Papá», fue lo único que pudo articular, su voz al borde de un grito, el corazón latiendo con fuerza. Él avanzó hacia ella. Sus ojos reflejaban un profundo cansancio y tristeza. «Clara, ven aquí», ordenó, su tono grave y autoritario. Nadie podía creerlo. ¿Cómo era posible? Clara corrió hacia él. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera atravesando un sueño del que no quería despertar. Pero al acercarse, una sombra oscura cruzó el rostro de su padre. «No es lo que parece», murmuró, antes de que un trueno resonara. Las luces apagaron y una explosión sacudió el café. Los gritos se multiplicaron. Un aura de caos envolvía el lugar. Clara se quedó paralizada. Su padre frente a ella, la figura que había añorado, pero a la que no podía confiar. De repente, dos hombres armados irrumpieron en la escena. «¡Al suelo! ¡Ahora!», gritaron, sus caras cubiertas por pasamontañas. El millonario, que parecía haber recuperado parte de su control, lanzó una mirada al padre de Clara, y la tensión entre los dos hombres era palpable. «No puedes estar aquí», dijo el millonario, con un ruego apenas audible. «Todo está en sus manos». Clara gritó: «¡Papá! ¿Qué está sucediendo?». Su padre, sin soltarla, respondió: «Clara, escúchame. Hay cosas que no entiendes. Todo esto es un juego mucho más grande y estamos en peligro». Las palabras le helaron la sangre. «¿Qué juego? ¿Por qué estaban en peligro?». Las imágenes de su padre perdido durante meses se tambalearon por un instante. Pero su padre no terminó de hablar. Las luces volvieron a encenderse repentinamente, bañando el café en un resplandor estridente. Tuvo que cerrar los ojos por un momento, sobrecogida por lo que veía. Las miradas de todos estaban fijas en la memoria USB, olvidada, que Clara sostenía en sus manos. Pero cuando volvió a mirar, su padre ya no estaba a su lado. Una serie de disparos resonaron. Clara se giró y el horror la invadió al ver a su padre caer al suelo. Una herida abierta en su costado. «¡No!», gritó, pero el tiempo se movía en cámara lenta. Los atracadores estaban en caos y el millonario solo podía observar, su rostro bañado en culpa. El aire se tornó espeso. Clara sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. La policía ya había rodeado el lugar, pero ahora lo que se desataba era una ola de interacciones caóticas. Las luces danzaban como un estallido de fuegos artificiales, inundando la escena de un horror que parecía sacado de una pesadilla. Todo se había vuelto un juego cruel, y Clara, aturdida, se preguntó: ¿quién era realmente su padre? ¿Por qué estaba involucrado en todo esto? Y entonces, como si el universo quisiera darle un giro aún más oscuro, el millonario, antes confiado, se volvió hacia los atracadores y dijo: «¡Ellos vienen! No hay tiempo». Era un susurro lleno de desesperación, pero el caos en el café estaba lejos de calmarse.
Todo lo que Clara creía saber se desvanecía rápidamente, mientras la verdad la apuñalaba en el corazón. ¿Qué más se escondía tras esta noche? Con el rostro bañado en lágrimas, supo que debía actuar. El destino de su familia y su comunidad pendía de un hilo, y las revelaciones eran solo el inicio de un juego mortal. Con un nudo en la garganta y un grito ahogado, Clara, ¿era su padre un héroe o un villano? ¿Y el millonario? Todo estaba a punto de estallar, y una verdad devastadora parecía esperar a ser revelada en medio del horror. ¿Qué demonios significaba todo esto? Clara sintió el impacto del horror mientras el tiempo parecía detenerse. Su padre, en el suelo caído y herido, era un destello de lo que había perdido. ¡Papá! ¡No! Su voz resonó con la desesperación de una hija que clama por ayuda. Pero la oscuridad del café lo engullía todo. El caos se había apoderado de la habitación, y los gritos competían con el sonido de las sirenas que se acercaban. Su corazón latía con fuerza, un tambor descontrolado en su pecho. Los atracadores parecían desbordados. «¡Esto es un desastre!», gritó uno de ellos, nervioso, mientras sus compañeros buscaban respuestas en la confusión. Fue entonces, en medio de la locura, cuando una figura desconocida apareció de la nada. Con la mirada fija en el millonario, la mujer que acaba de entrar emanaba una energía extraña, una seguridad perturbadora. «¡Tú!», exclamó la mujer, señalando al millonario con un dedo tembloroso. Esta iba a pasar. Era una voz familiar, pero Clara no podía asociar el rostro con nadie de su pasado. La mujer avanzó y su mirada ardía, cargada con una emoción feroz. Los atracadores confundidos intercambiaron miradas. «¿Quién es ella?», murmuraron. Clara, todavía en shock, no podía apartar la vista. «No, no, esto no puede estar pasando», balbuceó, luchando con el caos a su alrededor. Sin embargo, algo en la forma en que la mujer miraba al millonario le hizo sentir que cada palabra leída en la nota se entrelazaba con un misterio más profundo. «Tú sabes lo que hay detrás de esto», insistió, acercándose más y más. De repente, el millonario sonrió de manera inquietante. «No puedes estar aquí, Sofía», dijo, el tono de su voz cada vez más fuerte, como si intentara controlar no solo a los hombres armados, sino también a su propio secreto. Clara sintió que la piel se le erizaba. ¿Sofía? ¿La amiga de su madre? Pero esa mujer había muerto hace años, o eso creía. «Soy lo que queda de ella», replicó la mujer con ferocidad, «pero viniste a destruirme». «Sabes que esto no es solo un juego». Las palabras de Sofía se deslizaban en el aire como cuchillos. Era evidente que entre ellos había una historia que Clara no conocía. La tensión creció, cargando la atmósfera con preguntas que nadie podía responder. En un instante, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Alto! La policía había llegado. La entrada del local, de repente, estaba llena de uniformes. Las luces brillantes reflejaron el caos y la confusión. Los atracadores alzaron sus armas, pero el millonario levantó una mano, como si intentara negociar. «No disparen, todo se trata de ver». Fue todo lo que pudo murmurar antes de que una ráfaga de disparos estallara en la habitación. Clara, aún tratando de procesar lo que sucedía, se dio cuenta de que todo había girado dramáticamente la tarde. La mujer miró al millonario, y en sus ojos había una mezcla intensa de rabia y dolor. Fue cuando todo se tornó oscuro. En un giro inesperado, Sofía sacó un arma de su abrigo
y, en un instante que se sintió eterno, disparó. El tiempo se detuvo. El golpe resonó en el café como un trueno. Clara sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¿Por qué?, gritó, mientras Sofía caía, el millonario mirando a su alrededor en estado de incredulidad. La confusión se multiplicó, pero lo que nadie esperaba era ver al millonario cambiar de color al instante. «Eres tan predecible», dijo. Y Clara sintió una punzada en el pecho. Las miradas se cruzaron de un lado a otro, y la verdad que él había tratado de ocultar estalló en el aire como un volcán. Ese momento, la risa en los labios de Sofía disparó un nuevo horror. Solo quería que supieras que todo esto fue dispuesto por ti desde el principio. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. El dolor y la traición la envolvieron. En un instante, lo que creía conocido se hizo añicos. Las revelaciones caían sobre ella como lluvia. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto había mantenido el millonario relacionado a su madre? ¿Era él un cómplice en lo que había llevado a su familia a la ruina? La policía ya se movía para controlar la situación. La tensión alcanzó un nuevo pico. Los atracadores, desorientados, ahora veían a su líder en una nueva luz, y Clara justificada en la indecisión total. «No puede ser», pensó, mientras se sentía atrapada en un laberinto de verdades devastadoras y mentiras enredadas. La realidad se desilusionaba a su alrededor. Los gritos crecían, y Clara se dio cuenta de que todo había cambiado de repente. La noche prometía poesía dolorosa, y su corazón quería creer en algún tipo de liberación. En ese instante de desesperación, Clara juró que descubriría la verdad, sin importar el costo. ¿Qué estaba a punto de desatarse? Esa noche aún guardaba un secreto que estaba por revelarse. La tensión en el café pulsaba en cada rincón con el eco de los disparos resonando como un trueno sagrado. Clara, paralizada, contemplaba la escena inerte. La caída de Sofía había tenido un efecto abrumador. El millonario, antes seguro y en control, ahora se tambaleaba como un barco en una tormenta. «¿Qué está pasando aquí?», susurró Clara, sus manos temblando mientras sostenía la memoria USB como si fuera un pasaporte a su destino. Los gritos y el caos se mezclaban con el zumbido de las luces intermitentes de la policía. Adrenalina y miedo llenaban el aire. El líder de los atracadores, ahora perdido, se giró hacia el millonario, intentando encontrar sentido en el colapso que sucedía ante sus ojos. «Tú sabías que esto iba a suceder», bramó mientras retrocedía, su arma apuntando al hombre que había estado en el centro de todo. Pero el millonario solo sonrió, un gesto frío y desprovisto de alegría. «Lo sabía. Y aún así no hice nada», dijo, su voz temblando levemente. «Pero tú no entiendes. Todo está a punto de cambiar». Clara frunció el ceño. Sus palabras tenían un peso que iba más allá del presente inmediato, y eso la inquietó profundamente. Fue en ese instante, cuando los ecos de la verdad comenzaban a asomarse, que todo se desató. Un ruido atronador resonó, no de las armas, sino de algo mucho más fuerte. Una explosión. La puerta del café estalló en una tormenta de madera y vidrio, y una figura emergió de los escombros. Pero no era alguien cualquiera. Era su madre. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Mamá?», casi gritó, viendo a la mujer que había creído perdida para siempre. «Clara, aléjate», gritó su madre, en un tono cargado de terror. Ese simple grito hizo que todo el horror que había vivido en esa noche se comprimiera en un instante. El caos se transformaba,
Se hacían visibles los lugares en penumbra. «Tiene que acabar ahora», ordenó, sacando un arma que resplandecía bajo la tenue luz del café. «No puedo dejar que esto continúe». Clara parpadeó confundida, queriendo entender. «¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Qué está pasando?». Pero su madre no respondió. En cambio, apuntó al millonario. «Todo comenzó con él. Sabía de nosotros, de nuestra familia. Él es el culpable». Las palabras retumbaron, como si la realidad se estuviera desnudando de su disfraz. Clara sintió una ola de confusión y rabia. Cada fibra de su ser se estremeció ante la acusación. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso?», le preguntó, encadenada entre el amor y la decepción. Él me ayudó a salvarte». Pero su madre, con el pómulo cubierto de polvo, la miraba con una intensidad que le hizo sentir que el aire se le escapaba. «No, Clara, bastante hemos sufrido por él. Su generosidad no es más que un velo para ocultar su verdadera naturaleza». El millonario parecía agacharse, viviendo la tormenta de la revelación. «Tú no sabes lo que has perdido», respondió con un tono que desafió a cada expectativa. Sin embargo, las palabras de su madre resonaban más. «Debemos irnos, ahora. Él tiene más secretos de los que imaginas». Pero antes de que pudiera reaccionar, el líder de los atracadores, sintiendo la confusión emergente, se lanzó hacia adelante. «Todos quietos, nadie se mueve». El hombre estaba sudando, su arma temblando en sus manos, pero había algo en su mirada. El miedo se había transformado en una desesperación redentora. Tal vez él también había perdido más de lo que había esperado en esta noche horrible. El color de la situación se oscureció instantáneamente cuando la policía, alimentada por el rugido de la confusión, comenzó a entrar en el lugar, con uniformes deslumbrantes y armas desenfundadas, creando un collage de gritos y pánico. El caos se desató. Clara quedó aturdida viendo cómo su madre y el millonario se miraban fijamente. Una batalla de almas en disputa. Todo había cambiado, y el giro era tan impactante que su cabeza estallaba con preguntas. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y el millonario era un monstruo o un salvador? El horror aún palpitaba en el aire. «¡Clara!», llamó su madre, intentando acotar la distancia, pero el frío en la habitación le hizo darse cuenta de que la respuesta a esa noche no sería fácil. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y en ese momento todo se detuvo. La atmósfera era gruesa, pesada. En su corazón, Clara sintió que cada latido era una explosión. La verdad estaba a punto de destaparse y el caos ya no podía ser contenido. La memoria USB en su mano mostró indicios de poder. «Espera», llamó el millonario, pero el ambiente estaba más allá de su control. «Tú no lo entiendes, Clara». Y cuando comenzó a hablar, Clara supo que la noche estaba lejos de terminar. Y entonces, como un viento helado, un grito rasgó el silencio. El terror se arrastraba, y el verdadero secreto estaba a punto de ser revelado. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar Clara por esa verdad? Todo había conducido a este momento, y el eco de la desesperación llenaba el aire caliente del café, mientras su familia y el destino de su vida pendían de un hilo. El tiempo se detuvo mientras el millonario miraba a Clara y su madre. «Tú no entiendes, Clara», comenzó a decir, pero Sofía lo interrumpió. «No hay tiempo para tus mentiras», exclamó, aprisionando a su madre entre el miedo y la determinación. La atmósfera estaba cargada de tensión y cada segundo pesaba un mundo. ¡Ja, ja, ja! Hoy las sirenas sonaban cada vez más cerca y el caos se hacía palpable en cada rincón del café.
Los atracadores comenzaban a perder la paciencia y Clara sabía que necesitaba una respuesta, algo que terminara con el horror de ese momento. Miró a su madre, buscando algún atisbo de verdad. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblando. La mujer parecía un cuadro desdibujado, pero su madre no respondió. En cambio, el millonario soltó una risa nerviosa. «Tú estás muy lejos de casa, mi querida», murmuró, pero con un tono que sonaba más amenazador que nunca. Fue un estallido lo que cambió todo. Una explosión resonó, desgarrando la carga de caos en 1000 pedazos. La puerta principal salió volando y un grupo de hombres enmascarados entró en el café, armados hasta los dientes. «¡Al suelo!», gritaron, pero todos permanecieron paralizados por la sorpresa. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Quiénes son?», preguntó el líder de los atracadores, mirando a su alrededor, desorientado. Fue entonces cuando uno de los hombres enmascarados avanzó, y Clara lo reconoció. Era su hermano mayor. «¡Daniel!», gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su hermano no la miró. Su mirada estaba fija en el millonario. «No puedo dejar que continúes con esto», dijo con voz dura. «Me obligaste a volver. Me obligaste a tomar decisiones. Ahora pagarás». La sala se llenó de murmullos horrorizados. Clara no podía creerlo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó sintiendo una oleada de traición. «Daniel, ¿qué sabes?». «Él ha estado manipulando todo», afirmó su hermano, señalando al millonario con desprecio. «Todo lo que ha hecho ha sido por su propio beneficio. No eres su salvadora, eres su peón». La revelación golpeó como un rayo, y la verdad se desvelaba entre los fragmentos de la tormenta. Clara sintió que el suelo se desmoronaba. «No, no puede ser». Miró de un lado a otro, tratando de encontrar sentido. Su hermano, su madre y el millonario, todos en un mismo juego. El pánico se apoderó de ella cuando Daniel levantó su arma. «Te protegeré, Clara, pero él debe pagar». «¡No lo hagas!», gritó su madre, extendiendo la mano. «Esto no es lo que parece». Pero ya era tarde. La tensión se cortaba como un hilo. Daniel apretó el gatillo. El disparo resonó en la habitación y un grito desgarrador siguió. Clara se quedó paralizada, mirando mientras el millonario caía al suelo. «¡No!», lanzó, los ecos de su voz llenando el aire. La escena se tornó borrosa. La policía estaba ya en el lugar, las luces titilantes reflejando la confusión en su rostro. Todo lo que creía que sabía se desvaneció. Daniel había disparado, pero la bala no iba dirigida solo al millonario. Un instante posterior, Sofía se lanzó hacia él, en un último intento de salvarlo. El impacto de su cuerpo contra el del millonario provocó otro estallido. Él había sido el verdadero objetivo de su madre. El caos se expandió. Clara sintió que todo se quebraba. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?». El horror envolvió el aire cuando Sofía quedó tendida junto al millonario. En el silencio vibrante, una risa helada brotó de los labios del millonario mientras intentaba levantarse. Una mezcla de triunfo y dolor en sus ojos. «Finalmente, la verdad sale a la luz». Clara sintió como cada fibra de su ser se desgarraba. La revelación enterró su corazón en una maraña de mentiras. El verdadero enemigo había estado en casa todo el tiempo. Se dio cuenta de que su madre y su hermano estaban en un juego que la superaba. ¿Qué pasaría ahora? Todo lo que conocía estaba a punto de volar en pedazos. La noche prometía más secretos y en ese oscuro café la verdad iba a cambiar todo. El tiempo se detuvo mientras Clara se enfrentaba al horror y a su nuevo destino.
¿Quiénes eran realmente su madre y su hermano? Lo que pasó antes ya no importaba. La lluvia de preguntas caía sobre ella. Con el corazón en un puño, Clara comprendió que el camino hacia la verdad sería más devastador de lo que jamás se había imaginado. Clara observaba con los ojos llenos de lágrimas cómo su mundo se desmoronaba ante ella. Su madre y su hermano estaban en medio de una tormenta de emociones, tirando de la cuerda en direcciones opuestas. El millonario, herido en el suelo, parecía en otro mundo. Todo se movía a un ritmo frenético, y el café, que alguna vez fue un refugio, ahora era un campo de batalla. «¡Mamá!», gritó Clara, sintiendo como el horror se apoderaba de ella. «¿Qué has hecho? ¿Por qué te has aliado con él?». Sus palabras eran un eco de confusión y desconsuelo. La respuesta, sin embargo, quedó atrapada en el aire, entre la incertidumbre y el caos. «Clara yo», comenzó su madre, su voz temblando. Pero el sonido de la sirena se desvanecía, y sus palabras se ahogaban en el clamor. Daniel, con su arma aún temblando, parecía un espectador más en esta catástrofe. La realidad se deslizaba entre sus dedos como arena. En ese momento, la policía irrumpió, ordenando a todos que se tiraran al suelo. La tensión se apoderó de la sala en un abrir y cerrar de ojos. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritaban los oficiales. Clara, presa del shock, sintió que un nudo se formaba en su garganta. La verdad había comenzado a salir a la luz, pero la sombra del horror seguía acechando. «Todo esto fue un juego para él», gritó Daniel, apuntando al millonario. «Has estado manipulando a todos y a todo». Las palabras reverberaban en el aire, revelando mentiras que habían quedado ocultas durante demasiado tiempo. El millonario, con una mirada desafiante y casi burlona, se esforzó por levantarse. «No saben lo que ha estado en juego. No comprenden la magnitud de lo que está por suceder». Pero sus palabras se perdieron en la confusión. La policía, confundida, empezó a ordenar arrestos y a controlar la situación. Clara, sintiendo que todo se derrumbaba, miró a su madre y a su hermano. Sintió que una parte de ella quería gritar, otra quería huir, pero en medio de la incertidumbre, una chispa de esperanza apareció. «¡Mamá! ¡Daniel! ¡No podemos dejar que se salga con la suya!», exclamó, su voz resonando con una determinación renovada. Fue entonces cuando su madre se arrodilló junto al millonario. «No podemos seguir con esto. Has hecho daño. Es hora de enfrentar las consecuencias». Clara sintió el peso de las palabras como si finalmente todas las piezas estuvieran encajando. Este no era solo un juego de intereses, era un juego de vida o muerte. La presión aumentó y en un momento de coraje, Clara también se arrodilló. «Dilo todo. Ya no hay más secretos», le pidió al millonario. Él, respirando con dificultad, asintió, como si finalmente estuviera listo para despojarse de las sombras. Y así, con la policía de fondo, el millonario reveló cómo había manipulado situaciones, cómo había estado a la sombra, escondido detrás de cada decisión. Su confesión fue un torrente de verdades que desgarraron la atmósfera pesada del café, dejando a todos boquiabiertos. Finalmente, Clara sintió que el dolor y la confusión comenzaban a desvanecerse. Su madre y su hermano, aunque marcados por lo que había entrado en juego, también parecían encontrar un camino hacia la sanación. Las luces de sirena iluminaban sus rostros, pero esta vez había un atisbo de esperanza en sus ojos. Al salir del café, la comunidad se reunió, ofreciendo apoyo mutuo en medio de la adversidad. Clara miró a su alrededor, sintiendo que por fin estaban juntos de nuevo. Había mucho que reconstruir, pero se sentía más fuerte. En medio de la tormenta, habían triunfado sobre las sombras. Mientras la noche se alzaba
y el frío se hacía más profundo, Clara llegó a la conclusión de que siempre habría secretos. Pero ahora no tenía miedo de enfrentarlos. La verdad, aunque dolorosa, al final siempre liberaba. Antes de cerrar su mirada a la noche, Clara sintió una necesidad ardiente de conectar con aquellos que habían sido testigos de todo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte próximas historias que moverán tu corazón. Era el momento de demostrar tu apoyo, añadió con firmeza. Aplasta el botón de like ahora. Ayudarás a que el algoritmo empuje estas historias hacia más personas que las necesitan. Su voz resonó en el aire. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero conocer lo que piensas. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta verdad. Clara sabía que el cambio comenzaba desde adentro, y en este viaje nada sería igual. La noche podría haber terminado, pero el viaje estaba apenas comenzando.